a nivel emocional, eso podríamos estar hablando más que todo sobre una obsesión, más no de un trastorno, ¿ok? Porque hay obsesiones que no podemos tampoco decir que todo es un trastorno. Puede ser un rasgo obsesivo, mas sin embargo no puede ser un trastorno, pues. Porque un trastorno, vuelvo y repito, es cuando hay una afectación a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel social, en todos los ámbitos que lamentablemente el individuo genera un malestar tanto en lo personal como en todos los ámbitos donde la persona está inmersa. ¿Los estilos de apego pudieran relacionarse con la aparición de un TOC y de qué forma? Sí, sí pueden relacionarse. Es multifactorial, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, pero sí, los estilos de apego en la crianza, como decía la teoría de Baldwin, sí podría ser uno de los factores de la génesis de un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, un niño que fue creado sobre un estilo de apego ansioso ambivalente, lógicamente un padre que un día era sobreprotector, otro día no, lógicamente esto podría ser una de las causales, ¿ok? Repito, no se ha comprobado como tal, pero eso pueden ser factores generadores en la infancia que en la etapa ya de la pubertad, de la adolescencia, pueden ser causantes de un trastorno obsesivo compulsivo. Según su experiencia con las personas que asisten a consulta, ¿cuántos de ellos quizás en la etapa de la adolescencia escondieron los síntomas por pena Sí, a ser etiquetados? precisamente cuando hay un estilo de criada ansioso evitativo, por evitar quizás reprimendas, por evitar cuestionamientos, inhibieron mucho. Pero ¿qué pasa? Que cuando inhibimos las emociones, eso en vez de beneficiar, lo que causa es más problemas. ¿Por qué? Porque lógicamente hay un deterioro de lo que es la autoestima del individuo, ¿ok? La estima personal, la valía personal, y es entonces que podríamos estar allí detonando otras patologías como un trastorno de personalidad dependiente. ¿Por qué razón? Porque siempre estamos buscando que el beneficio o el bienestar afectivo, cognitivo, social, y cuando estas situaciones no se tratan a tiempo, inhibimos emociones, o sea, lo que se inhibe, lo que no nos damos la libertad de expresar de una forma equilibrada, la represión como tal, inclusive muchas emociones reprimidas, hay personas que la ira es producto precisamente de emociones reprimidas que no se autogestionaron o que no se dio el permiso de autogestionar en los primeros años de la infancia. Conversábamos en el bloque anterior que un trastorno obsesivo compulsivo no tratado puede llegar a incapacitar a la persona. Entonces le pregunto, ¿por qué la atención temprana hace la diferencia? Sí, es muy importante y aquí a todos los que son padres de familia, es importante, gracias a Dios, que ese mito o ese tabú que había hacia la salud mental cada día se ha ido diluyendo, gracias a Dios. Es importante la psicoeducación como padres de familia, que nos empapemos de todos estos temas. Por ejemplo, si ya comenzamos a ver en nuestro niño, ¿ok? Por ejemplo, esos patrones rígidos, ¿ok? De ordenar las cosas de una forma que distan de lo normal, es importante entonces ya ir prestando atención a esas situaciones y buscar la ayuda a tiempo. Es importantísimo eso. Antes siento que no se hablaba mucho sobre estos temas, pero ahora es común ver a pacientes en consulta que pues manifiestan tener algún tipo de trastorno o que creen tenerlo para entonces someterse a las pruebas y que se confirme el diagnóstico. Sí, gracias a Dios que a nivel de las redes sociales, el TikTok, el Instagram, Facebook, es decir, las redes sociales han ayudado mucho de que cada uno porque los que somos profesionales de la salud, estamos constantemente publicando sobre estos temas. Entonces, eso ha ido como concientizando a la población a nivel mundial de que ir a un psicólogo no es cuestión como antes se creía, de que es para locos. No, porque primero ese término, esa nomenclatura no existe en ningún libro, ¿ok? Eso es estigma que la sociedad ha puesto sobre las personas
Y es importante el acompañamiento, la psicoeducación a nivel familiar. Por favor, padre, nunca pierdan la oportunidad cuando hay una charla para padres o alguno de estos temas en el colegio. En estos días de vacaciones es importante socializar, empaparse de cuáles son las conductas quizás repetitivas de sus hijos. Además, licenciado, creo que el tema de la pandemia también nos ayudó a estar un poco más conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Sí, la pandemia fue un detonante de muchos trastornos, ansiedad generalizada, ataques de pánico, que fue el más prevalente en esos meses de pandemia. Esas son algunas de las secuelas. Exactamente, y lógicamente que devino en trastornos obsesivos compulsivos. Gracias a Dios que la población se dio la oportunidad, muchos, de buscar el acompañamiento, otros lo que hicieron fue que se inhibieron, cero contacto social, y eso trajo como deterioro de su salud mental. Pero oportunamente hay personas que decidieron darse la oportunidad de afrontar sus situaciones emocionales y pudieron salir adelante. Vamos a hablar sobre el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento de un trastorno obsesivo compulsivo? Si va a depender quizás de si es moderado, si es severo, en algunos casos se medica o no. Cuéntanos un poco. Ok. Generalmente, lógicamente, hay que evaluar, por ejemplo, si la persona está depresiva, porque el trastorno obsesivo compulsivo puede llevar inclusive a cuadros depresivos. Para eso hay test validados científicamente, que hay test estandarizados, y de acuerdo a lo que uno ve, entonces siempre los psicólogos debemos referir a profesionales. Ya en este caso, el tratamiento farmacológico emitido, bien sea por un psiquiatra o un neurólogo, es entonces el que va a determinar de acuerdo al grado, ¿ok? Como la persona esté experimentando los síntomas, si son graves, moderados, entonces el tratamiento lógicamente va a ir ayudando. No será inmediato, pero progresivamente, a medida que la persona, junto con el acompañamiento terapéutico, psicoterapéutico, a nivel de lo que es la terapia cognitiva conductual, que es una terapia basada en evidencia, que ayuda mucho, porque cuando las personas saben identificar sus distorsiones cognitivas, como esas distorsiones, producto de las creencias nucleares, ¿ok? O de los esquemas nucleares que hablaba precisamente Jung, ¿okay? Que hay un esquema para identificar cuáles son los 18 tipos de esquemas que tenemos los seres humanos, que podemos tener alguno de ellos, juntamente con un elemento muy importante que son las metacogniciones, es decir, el pensar sobre el pensar. Todas estas situaciones se evalúan y pueden ser indicios, ¿ok?, de que hay un trastorno obsesivo compulsivo y referir a especialistas. Ya para finalizar, ¿los trastornos obsesivos compulsivos se curan o se controlan? Anteriormente se decían que los trastornos no tenían cura. Okay. Depende de la complejidad. Actualmente, el manual de diagnósticos de trastornos psiquiátricos dice que los trastornos en la actualidad son reversibles, siempre y cuando no haya una organicidad de base. Porque cuando hay un daño muy estructural a nivel de las estructuras ya neurológicas, es entonces que la persona generalmente tiene que estar medicado por mucho tiempo. Gracias por acompañarnos. ¿Sus redes sociales y puntos de contacto? Ok, me pueden ubicar a través del Instagram Psico Ángel Paz. Allí me ubican y con mucho gusto diariamente estoy publicando allí posts e instruyendo a las personas sobre diversos temas. Conversamos con el psicólogo Ángel Paz sobre trastornos obsesivos compulsivos. A usted gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este miércoles a las 9:30 de la mañana.